Vamos a tratar el cuidado integral a lo largo de la vida del paciente hemofílico. Primero va a disertar la doctora María Laura Ranaletti. Ella es médica pediatra, especialista en diagnóstico por imágenes, jefa del servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Fernando Barreiro de Posadas Misiones. María Laura. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por quedarse. Como dijo la doctora, yo pertenezco al Hospital Fernando Barreiro de Posadas Misiones. Es un hospital pediátrico de nivel 3. Ahí trabajamos junto con la doctora Sandra Borchichi, que es nuestra hematóloga, que ella ahora no está acá, pero bueno, está siguiendo por YouTube, por el canal, fue a otro congreso. Y nosotros en la provincia de Misiones, todo lo que es hemofilia, se hace tanto el control, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación dentro de este centro. La hematóloga está ahí, así que todos tienen que estar ahí. Todos los pacientes de la provincia se hacen todas las intervenciones en este hospital. Así que nosotros tenemos actualmente 25 niños desde hasta los 18 años y de ahí van al hospital de adultos donde se hace un pase, digamos, del paciente a los hematólogos de adultos. Bueno, los objetivos dentro de esta charla van a ser destacar la importancia del rol de las imágenes en la hemofilia. Vamos a detallar cuál es el método ideal según la circunstancia que esté atravesando el paciente. Vamos a repasar los detalles de algunas y a compartir algunos casos. Parece que no pasa. Está un poco retrasado. ¿No se puede pasar de otro lado? Ahí está. Este para adelante. Bueno, el sello distintivo de la hemofilia entonces sabemos que es la hemorragia y sus consecuencias que se van a producir tanto en las articulaciones, lo que va a constituir la artropatía hemofílica, que eso se da en casi todos los pacientes, el pseudotumor hemofílico, que no va a ser tan frecuente y eso se produce en los tejidos blandos o también en el hueso, y las hemorragias en otros órganos como ser el riñón, el aparato digestivo, el retroperitoneo, pero lo que es más grave es la hemorragia del sistema nervioso central, que también nos van a dar imágenes características. La artropatía hemofílica pasa por diferentes estadios. En el primer estadio va a haber un edema de los tejidos blandos que se va a manifestar con una hiperplasia sinovial. Todo esto, sobre todo los estadios precoces, lo podemos llegar a ver en la ecografía y también en la resonancia. La osteoporosis, que se produce por la hiperemia inflamatoria, especialmente en las rodillas y el codo. En la tercera etapa va a haber una desorganización articular por las lesiones óseas. En la cuarta etapa va a haber ya destrucción del cartílago con disminución de la fase articular. Y en la última etapa va a haber pérdida del espacio con erosión y quistes óseos. Y en orden de frecuencia, los más afectados son las rodillas, el codo, el tobillo, la cadera y el hombro. ¿Cuál va a ser el rol de las imágenes entonces? En primer lugar, es capaz de detectar todos los cambios subclínicos, o sea, todo lo que se manifiesta antes de que empiece con sus síntomas. O sea, nosotros sabemos que ese paciente es hemofílico, ya va a hacer un control con ecografía para evaluar cómo está su articulación. Es capaz de detectar un derrame sinovial sin que haya tenido síntomas, entonces eso ya le va a permitir estadificar al paciente y poder hacer una prevención adecuada. Va a evaluar la progresión de la enfermedad y va a detectar las complicaciones que afectan el manejo de la profilaxis a largo plazo. ¿Qué métodos contamos? En primer lugar, la radiografía,
convencional, que si bien es un método que es útil ya en los estadios muy avanzados, no le vamos a quitar importancia, porque siempre todos los pacientes tienen sus placas y su ecografía, no así los otros métodos que son más caros y más inaccesibles. La ecografía nos permite valorar el estado articular y de los tejidos blandos. La tomografía es útil para detectar la extensión de las masas en los tejidos blandos, como así también la afectación ósea, como los quistes y erosiones subcondrales, y la resonancia, que es la técnica más completa, es más sensible para evaluar los primeros estadios, sobre todo en la artropatía hemofílica. ¿Esto qué pasa? Son estudios que son largos, son costosos, son inaccesibles, y en los niños particularmente, que es el grupo etario que nosotros trabajamos, requieren sedación o anestesia. Entonces, vamos al primer método, la radiografía. Estas son dos imágenes de un mismo paciente con una diferencia de 5 años. Nosotros tenemos toda la base de datos, así que podemos ir comparando. En este caso, vemos que todavía tiene el cartílago abierto. En esta ya el cartílago está cerrado. Y si hay algo que nos llama la atención es esta imagen osteolítica. Es un patrón de destrucción ósea, y muchas veces surge la pregunta de que si esta imagen es benigna o es maligna. Entonces muchas veces esto surge la idea de realizar una biopsia. Esto es un procedimiento que es traumático para un paciente, sobre todo que sufre hemofilia. Entonces nosotros tenemos que evaluar qué tipo de lesiones. Vemos que acá también en la metáfisis del fémur hay una lesión que ya estaba presente 5 años anteriores, y esta destrucción se debe justamente a las hemorragias intraóseas que producen osteólisis, y vemos también que alrededor de esa imagen tiene un halo como más blanco, un halo esclerótico. Eso nos da la pauta de que el hueso tiene la posibilidad de combatir ese proceso y va formando hueso alrededor. Y esto es un signo de las lesiones benignas, no de las malignas. Entonces, con esto nosotros podemos decirle que no necesita hacerse una biopsia. Por otra parte, ya en los estadios más avanzados, que son donde a nosotros nos sirve la radiografía, ¿qué son los signos que tenemos que evaluar? Vamos a agrandar un poquito y vamos a ver. En primer lugar, el ensanchamiento de las epífisis. Acá la comparamos con la contralateral, que está un poco más sana que esta. Entonces comparamos que hay un ensanchamiento de las epífisis, hay cierto grado de osteoporosis. Aparte, la superficie subcondral es totalmente irregular, fíjense, con respecto a esta otra. Hay erosiones marginales, hay incongruencia de la superficie y hay una deformidad en valgo. Es decir, que tiene una alteración en el eje de los miembros. Esto, como dijimos, son métodos que ya nos sirven en etapas más avanzadas, porque la radiografía no nos va a dar una señal en las etapas precoces, digamos, de la enfermedad. El codo también, pero bueno, es mucho más representativo las rodillas, porque son simétricas y se puede comparar con la contralateral. Y todos estos puntos son los que se toman en cuenta para la escala de Peterson, que evalúa todo esto que dijimos y tiene un máximo de 13 puntos para cada articulación. Se evalúa los codos, las rodillas y los tobillos. El 0, por supuesto, es el paciente que no tiene señales, y 13 es el que está como de una artropatía más severa. También la escala de Arnold, que es una escala radiológica, pero se usa básicamente para las rodillas, no para las otras articulaciones. Ahora, la ecografía, sobre todo en pediatría, es el método ideal, porque puede detectar modificaciones en las etapas más precoces,
sobre todo los niños que tienen gran componente de cartílago. El cartílago tiene mucho componente de agua, entonces para nosotros es mucho más fácil valorar con la ecografía. Podemos evaluar los tejidos blandos, piel, celular subcutáneo, el tendón del cuádriceps, el hueso, el fémur, esta es la parte de la metáfisis con la fisis, el cartílago rodeándonos. Esto es en un corte longitudinal del muslo sobre la rodilla, la articulación de la rodilla, y esto es un corte más o menos al mismo nivel con una flexión de 90, una máxima flexión del miembro inferior, donde podemos valorar perfectamente el hueso subcondral, que vemos que debe ser así, regular, bien ecogénico, o sea, bien blanco, sin ninguna alteración en la superficie. Por encima vemos el cartílago también regular, bien negro, y no tiene que tener una alteración, digamos, en el espesor. Tiene el mismo espesor a nivel de toda la superficie articular. Entonces, si vemos que esta es una rodilla, digamos, sana, acá podemos ver una pequeña cantidad de derrame. Este es otro paciente que ya tenemos acá la rótula y vemos, acá está el tendón del cuádriceps, la grasa suprarrotuliana y la grasa prefemoral, y acá se insinúa una pequeña cantidad de líquido. Entonces, eso a nosotros, este paciente, por ejemplo, no tenía sintomatología, pero en la evaluación surge que tiene esa pequeña cantidad de derrame articular. También nos permite evaluar la membrana sinovial en el caso de que esté engrosada. Esta es una articulación del codo, y el espacio articular. Acá tenemos la parte de la parte distal de la tibia con el astrágalo. Vemos la superficie del astrágalo bien regular, blanca, ecogénica, decimos nosotros, y alrededor un halo negro que es el cartílago. Entonces, rápidamente, esto es lo que conocen casi todos los hematólogos, que es el método de evaluación de la salud articular, que evalúa el codo, la rodilla y el tobillo, y que se hace en posiciones definidas, y va a evaluar si tiene o no sinovial hipertrofiada, si hay daño del cartílago o si hay daño del hueso. Tiene una escala de 8 puntos, siendo 0 el que no tiene daño y 8 el que tiene la peor condición. Esta es la planilla donde se va a consensuar, digamos, y se va a ver qué tipo, en qué score, digamos, entra cada paciente. Y esto lleva un registro para una evaluación anual. Estos ya son francamente patológicos. Acá mostramos, esto es una rodilla. Acá vemos cómo hay una alteración en la superficie del hueso. Hay hipertrofia de la membrana sinovial alrededor de toda la bursa suprarrotuliana. Esto es un codo, en la fosa olecraniana también tiene una hipertrofia de la sinovial. Y acá, fíjense, como decíamos, cómo tenía que ser el hueso en la evaluación de la rodilla. Fíjense, esta es la máxima flexión, se evalúa así con un corte transversal, y vemos que la superficie acá está irregular, y el cartílago, fíjense, acá tiene un espesor, y acá prácticamente no hay cartílago. El codo se evalúa así en una extensión total, y vemos también lo mismo. Acá vemos cómo tiene que ir puesto el transductor, transversal al eje, un poco más abajo, y acá longitudinal, y por último se evalúa la fosa olecraniana. Acá vemos, por ejemplo, donde toda la bursa del olecranon está ocupada por hipertrofia de la membrana sinovial. Acá vemos también la posibilidad que tenemos con algunos transductores de poder evaluar y hacer un barrido de toda la articulación de arriba hacia abajo, y vemos
todo en forma panorámica, la última parte del fémur, la rótula, en este caso un pacientito que es bastante más chiquito, que todavía es todo cartílago, y por abajo la tibia, todo lo que se ve negro es cartílago, así que eso nos permite la ecografía. Fíjense acá arriba la diferencia de espesor de los cartílagos. Es el mismo paciente en dos rodillas diferentes. Y bueno, y finalmente el tobillo, que se evalúa de esta manera. Un corte longitudinal y después en forma transversal para ver el cartílago y los dos recesos laterales. Esto es una articulación del codo con hemartrosis. Vemos que está la cápsula abombada, los recesos ocupados y la sangre se ve como en diferentes estadios porque se ven diferentes ecogenicidades, un poco más negro y un poco más blanco. La ecografía aparte nos permite evaluar el músculo cuando hay sangrados importantes. Muchas veces el sangrado se produce en músculos o en el hueso que tiene mucho suministro de sangre y se hace de manera progresiva y depende del lugar que está, puede producir un síndrome compartimental. En la ecografía se puede observar, pero muchas veces no se puede ver la extensión correcta, entonces se pide en estos casos también la resonancia, donde vemos la extensión de todo el sangrado y acá en este corte transversal vemos el contorno que se ve negro en todas las secuencias y eso se debe al depósito de hemosiderina, que esa es una diferencia importante, digamos, que tiene la resonancia, que puede detectar los depósitos de hemosiderina. La tomografía, en general, si bien no es indicación, pero muchas veces uno no la tiene al alcance de la mano, una resonancia, una ecografía, y cuando viene un paciente que tiene un sangrado extenso se la pide y entonces nos puede llegar a servir para eso, para detectar extensión de grandes masas de sangrado, para ver la afectación de tejidos blandos que mucho no nos aporta, nos muestra la extensión, pero no vemos la cápsula, no vemos si hay diferentes estadios de sangrado como si tiene la resonancia. Este es un caso, por ejemplo, de un paciente que tiene 16 años, que consulta por vómitos de 48 horas de evolución. Como había tenido una transgresión alimentaria, en principio no le habían pedido nada, pero como continuaba, le piden la tomografía y ven un área hiperdensa en la zona temporoparietal derecha. Esto es un corte axial y bueno, es un hematoma subdural, que es lo que nos permite la tomografía, por ejemplo, que al ser espontáneamente hiperdensa la sangre, no hay necesidad de contraste, se hace de una manera rápida y nos permite evaluar y hacer el control de la evolución. Esto es 15 días más tarde y vemos cómo se va degradando, digamos, la sangre y eso se traduce también en una alteración de la densidad del hematoma. Hay una escala también para la resonancia que evalúa tanto la afectación intra como extraarticular, es capaz de estudiar lesiones tanto reversibles como el derrame, la hemartrosis, la hipertrofia sinovial y el depósito de hemosiderina, como los cambios irreversibles que son las erosiones óseas, los quistes y la pérdida del cartílago. Y la puntuación es una escala de 18 puntos de 0 al 17. 0 sin enfermedad, como decíamos hoy, y 17 es el peor estado. Es un paciente de 13 años también, con diagnóstico de hemofilia de tipo A, con inhibidores desde los 18 meses, y se internó porque tenía un hematoma en el psoas, después empezó con signos de infección, y se rescató un gram negativo, digamos, así que quedó a cumplir tratamiento.
y vemos acá no se veía porque era del lado derecho, entonces como no se veía en la tomografía, se le pide la resonancia y se ve una alteración en la señal en el músculo ilíaco. Otro paciente con hematoma del psoas también, que se presentó por dolor, en la fosa ilíaca izquierda se ve un psoas bastante engrosado, aumentado de tamaño, totalmente heterogéneo. Bueno, entonces la resonancia nos permite evaluar tejidos blandos y detectar cambios articulares precoces. Nos permite diferenciar un derrame simple de una hemartrosis fácilmente por la presencia de hemosiderina. Resulta útil para monitorizar la progresión de la artropatía y la respuesta al tratamiento profiláctico, y en pacientes con enfermedad que están avanzada nos ayuda a seleccionar el tratamiento más adecuado, como una sinovectomía o una cirugía. Esto es más específico de las imágenes, pero bueno, esto es lo que nosotros podemos ver, una alteración en la regularidad de la superficie epifisiaria, alteración en la señal, vemos esto es edema óseo, vemos los quistes, nos da un detalle anatómico excelente, pero como decíamos, tiene otros problemas. Esta es una secuencia de saturación grasa que nos permite también ver el edema óseo, la lesión de T1, la secuencia de T1 que nos muestra la anatomía perfectamente, y el T2 con eco de gradiente nos muestra los depósitos de hemosiderina en la articulación. Si comparamos la resonancia con la ecografía tiene mayor disponibilidad, es más rápida y es de menor costo, se usa para valorar el derrame agudo, aunque puede ser difícil diferenciar una hemartrosis de una sinovitis crónica. Nos permite evaluar el cartílago y la superficie articular en las áreas periféricas, y puede evaluar la aparición o desaparición de lesiones de las partes blandas, como ser los hematomas. Como conclusión, entonces, las imágenes son un pilar fundamental para el diagnóstico, el control de la evolución y el pronóstico de la hemofilia. La radiografía nos muestra el daño instalado, la tomografía, la extensión y lesión ósea, y la ecografía y la resonancia tienen una buena correlación en la valoración de la articulación y su afectación sinovial, condral y ósea subcondral. Finalmente, revalorizamos el trabajo interdisciplinario en el manejo de la hemofilia. Es la bibliografía. Muchas gracias.